Explicando el calvinismo cuidadosamente, Palmer reitera que ningún hombre puede comprender el Evangelio y que su falta de comprensión es también una parte de la depravación del hombre. Todas las mentes están ciegas, a menos que se regeneren. La muy calvinista Confesión Bautista de Londres de 1689 declaró: como consecuencia de su caída en un estado de pecado, el hombre no es capaz, por su propia fuerza, entregarse a Dios o incluso prepararse para volver a Dios. Pero vemos al contrario que el problema del hombre no es incapacidad, sino falta de voluntad. No la creeréis, que no oiga ese profeta. Habacuc 1:5. Hechos 3:23. Y hay también muchas escrituras más para esta lista, pero aquí solo cito algunas. Isaías 7:9, Zacarías 14:17, Malaquías 2:2, Mateo 18:16, Lucas 9:5, Lucas 19:14, también 22:67, Juan 4:48, Hechos 22:18, 2 Timoteo 4:3, entre otras. James White dedica un capítulo entero a la inhabilidad del hombre. Él cita una larga lista de pecados del hombre, de su maldad, de su depravación, y explica que es una criatura caída, esclava del pecado, espiritualmente muerta, incapaz de hacer lo que es agradable a Dios. Cita muchas escrituras sobre el distanciamiento de Dios del hombre y el engaño de su corazón, tanto que no puede cambiar su corazón, al igual que el leopardo pueda cambiar sus manchas, que su mente es hostil hacia Dios, que ningún hombre puede venir a Cristo a menos que Dios lo traiga, y así sucesivamente. White declara: la afirmación reformada es que el hombre no puede entender y aceptar el Evangelio ni responder con fe y arrepentimiento hacia Cristo sin que Dios primero lo libre del pecado y le dé vida espiritual. Sin embargo, no citan ni una escritura que declare la incapacidad del más miserable pecador para creer en el Evangelio o para recibir el regalo de vida eterna que Dios ofrece a todos. Hay, por supuesto, muchas escrituras que describen el corazón malvado y las prácticas del hombre, pero ninguno afirma que un hombre no puede creer en el Evangelio, a menos que él sea uno de los elegidos y que su fe provenga de un acto soberano de Dios. Pink declara que el pecador en sí mismo no puede arrepentirse y creer. El calvinista se acerca peligrosamente a enseñar la salvación por obras. Si no hay obra que debo hacer para ser salvo, entonces, ¿cómo puedo carecer de la capacidad para hacerlo? Y de seguro nadie carece de la capacidad para creer. Pero, a pesar de su insistencia en la incapacidad del hombre para creer en el Evangelio y para recibir a Cristo, los calvinistas no coinciden entre sí mismos. J.I. Packer contradice a sus compañeros calvinistas y lo que él mismo declara en otra parte al declarar que la adopción, es decir, la regeneración, sigue a la fe y a la justificación. Dios eligió hombres desde la eternidad que a su debido tiempo serían justificados por creer. Su adopción como hijos de Dios sigue después de su justificación. Es, en efecto, no más que el resultado positivo de la sentencia justificadora de Dios. Por supuesto, Packer, como otros calvinistas, negaría que está contradiciéndose a sí mismo. ¿Cómo? Diciendo que la regeneración, como lo define el calvinismo, no es lo mismo que la justificación o el ser adoptados como hijos e hijas en la familia de Dios. Pero si la regeneración no es ser nacido de nuevo, como Cristo lo describió a Nicodemo, sino que deja al pecador, aunque regenerado, todavía sin justificar ante Dios, exigimos saber dónde en las Escrituras se encuentra esta regeneración, comillas aquí, calvinista. De hecho, que no es bíblico.
Como hemos visto, la definición de depravación como incapacidad requiere que Dios regenere soberanamente sin ningún reconocimiento, comprensión o fe por parte del hombre y resucitarlo por estar muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Solo entonces puede el hombre tener la fe para creer en el Evangelio. Como fue citado en Dort anteriormente, sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo, no son capaces ni están dispuestos a volver a Dios. La gracia de activación es necesaria para la fe, pero no la regeneración de gracia. ¿Dónde dice la Biblia que uno debe ser regenerado antes de que pueda creer en el Evangelio? No puede citarse un solo versículo en la que esta proposición se afirme claramente. La mayoría de los calvinistas han pensado que nacer de nuevo, como Cristo se lo presentó a Nicodemo en Juan 3, es lo mismo que ser salvos. Por lo tanto, se sorprenden al conocer que el calvinismo enseña que uno debe experimentar el nuevo nacimiento, que Cristo describe en Juan capítulo 3, antes de que uno pueda creer en el Evangelio y ser salvo. Como Sproul lo enfatiza una vez más, la visión reformada de la predestinación enseña que antes de que una persona pueda elegir a Cristo, él debe nacer de nuevo. Primero, no se debe creer para renacer, pero más bien es al contrario. Somos nacidos de nuevo por creer en la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 1 Pedro 1, 23 al 25. Por cierto, la Biblia siempre presenta la fe como la condición de la salvación.